Y les comparto pantalla. Me imagino que sí se escucha bien, así que pues ni para qué preguntar. Disculpen la interrupción. Tuve problemas con la aplicación, entonces pues se cerró. Bueno, ¿me confirman si me escuchan bien? Yo sí te escucho. Sí, se escucha. Ya, chévere. Ya, chévere. Ya, bueno, ya se está grabando, creo que no hay ningún problema. Ya. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Kenneth Kimi Suárez. Voy a ser el ayudante de los paralelos 1 y 3 de este semestre de la materia de circuitos eléctricos. Pues sí, pues eso es todo lo que tenía que decirles. Ya. Si tiene, ya, una cosa más. Si tienen alguna duda o algún reclamo respecto a alguna lección, taller o el mismo examen, pues yo no puedo cambiarles la calificación, pero lo más recomendable es que, por órdenes del ingeniero Vázquez, que me pregunten primero a mí para confirmar que la duda, bueno, que hubo un error al calificarles, ustedes tienen una solución pues diferente, pero que es válida. Pues me pueden preguntar y pues vemos cómo lo solucionamos y yo hablo con el ingeniero o pues directamente ya pueden hablar con el ingeniero una vez que se confirme que hay un error, ¿no? Bueno, como vieron, pues ya en este caso, este semestre tengo 2 plazas, así que vamos a tener 8 horas de ayudantía con clases de ejercicios y 2 horas que son destinadas a consultas. Las 2 horas de consultas, el semestre pasado, bueno, la hora de consultas yo lo utilizaba para dar clases de ejercicios, pero como este semestre tenemos 8 horas de ejercicios, no vamos a utilizar esas 2 horas de consultas para ejercicios como tal, porque ya sería demasiado. Tampoco vamos a tener una sesión como tal, a menos que sea necesario. Esas 2 horas de consultas pues las voy a tomar como las preguntas que hacen en general en el grupo y pues las preguntas que hacen también en directo, por mensaje privado, ¿no? Pues yo trato de responder siempre las dudas casi a toda hora del día, pues sí, si estoy despierto, pues sí. Y si no estoy en clases y pues también que traten, bueno, que traten de no escribir tampoco a las 4 de la mañana, porque pues no siempre voy a estar despierto a esa hora, ¿no? Pero bueno, nada más, tengan cuidado con el chat en el grupo porque pues obviamente si
llegan a pasar alguna cosa, pues van a recibir un llamado de atención. Y que tengan cuidado porque pues me pueden sancionar a mí, ¿no? Nada más, ya, y quería preguntarles a los que están aquí si pues les parece bien que las sesiones las suba a un canal YouTube para que las puedan ver sin necesidad de descargarlas y pues aumentarle la velocidad de reproducción. Porque pues algunos chicos me imagino que tendrán problemas de conexión. Me pasó, entonces pues eso es lo que hice el semestre pasado y pues parece que a los chicos se les hacía más conveniente. Si están de acuerdo con eso me avisan, pues y si no, pues lo subimos a una carpeta, a un drive y ya está, ¿no? Eh, ¿Sí? Bueno. Yo creo que está bien. Ya, ok. Igual voy a agregar la lista de reproducción, la voy a agregar a la descripción del grupo. Ahí tienen también la calculadora de sistemas de ecuaciones, que no la vamos a utilizar en primera instancia, pero las dos calculadoras que tienen ahí van a ser utilizadas ya más o menos a mitad del primer parcial y sobre todo en segundo parcial, porque en segundo parcial pues se trabaja con números complejos para definir pues redes de corriente alterna. ¿Qué más? Si tienen alguna duda durante la ayudantía, pues lo más recomendable es pues, que activen su micrófono y me pregunten, no pasa nada, no me interrumpen ni nada. Y pues si quieren dejar su pregunta en el chat, pues también, pues aquí igual me llega una alerta de que alguien escribió, pues y la puedo ver, pero voy a tardarme un poquito más porque pues estoy en la explicación, ¿no? Es más fácil si ustedes pues, activan su micrófono. ¿Ya? Eso es todo. Pues dicho eso, si nadie tiene ninguna otra duda, nadie tiene ninguna duda respecto a lo que acabo de decir, pues podemos empezar con la ayudantía. Yo las ayudantías las doy siempre pues dando una pequeña explicación, un pequeño repaso de lo que ya hemos visto, bueno, lo que ya vieron ustedes esta semana. Si se puede, vamos a adelantar un poquito la materia, ¿ya? Y pues al final resolvemos ejercicios. Igual no se preocupen porque pues ya les dije, tenemos 8 horas de ayudantías y pues vamos a tratar de resolver la mayor cantidad de ejercicios. También se va a tratar de resolver ejercicios de la tarea, sí, unos cuantos, para que pues se les haga más sencillo, porque pues los ejercicios de la tarea algunos son un poquito complicados, uno que otro, ¿ya? Y bueno, empecemos. Tengo entendido que han visto hasta fuentes dependientes e independientes, ¿no? Si han visto algún otro tema, me imagino que el paralelo 1 tiene ya, han visto un tema nuevo el día de hoy, me avisan. Creo que hasta ahí justo avanzamos hoy. Hasta ahí avanzamos el día. Ya, listo, perfecto. Una última consulta. ¿Hay aquí alguien de algún paralelo del ingeniero Gómez? Gómez Rubio. No. No, bueno, no pasa nada. Pues no los pude contactar a ellos, pero pues ya no es culpa. Listo. Vamos a empezar a definir, pues, con los primeros, bueno, vamos a empezar a definir los conceptos necesarios, pues, para empezar a resolver ejercicios, ¿no? Primero, pues, ¿qué tenemos? Tenemos la clasificación de elementos. Ustedes ya vieron que los elementos o en los circuitos eléctricos, pues, se clasifican en elementos activos y elementos pasivos. Vamos a comenzar con los elementos pasivos, ¿no? ¿Por qué se conocen como elementos pasivos? Pues se conocen como elementos pasivos porque pues ellos consumen energía, ellos jamás la proporcionan, o al menos no energía propia de ellos, ¿ya? Entre los elementos pasivos, pues lo más importante es los que vamos a utilizar nosotros ahora. Véase que hay más elementos pasivos, pero los van a analizar ustedes en sus materias posteriores. Los que vamos a analizar ahora, perdón, tengo problemas con la digitalizadora, ya ahora sí. Están los resistores, los capacitores, bueno, ahí no se ve muy bien, y los inductores. Ya, listo. Pues los resistores pues, se caracterizan por su propiedad, la propia resistencia, los capacitores por su capacitancia y los inductores por su inductancia o autoinductancia, ¿ya? La vamos a llamar inductancia por ahora, pues todavía no hemos visto pues, conceptos de acoplamientos magnéticos ni nada, ¿no? Estos dos elementos de aquí pues no se verán mucho en el primer parcial porque en el primer parcial nos vamos a concentrar en corriente continua, que ya vamos a ver lo que es, no se preocupen, todo lo vamos a ver. Por ahora nos vamos a enfocar en los resistores, pero igual vamos a despejar unas cuantas expresiones de este y de este, ¿ya? Para que las tengan. Listo, para los resistores pues nosotros ya sabemos que un resistor pues tiene una propiedad llamada resistencia. ¿Qué significa una resistencia? ¿Qué significa la resistencia como tal? Pues la resistencia es como
es como una propiedad que indica qué tanto se opone ese material al flujo de la corriente a través del mismo, ¿ya? Es decir, que al tener una resistencia muy grande, yo voy a tener una corriente muy chiquita. Y al tener una resistencia muy pequeña, voy a tener una corriente muy grande, ¿ya? Esto es que la resistencia es lo que impide el flujo de la corriente, ¿ya? Si hay mucha resistencia, hay poquita corriente. Si hay poca resistencia, hay mucha corriente, ¿ya? Eso es lo que nos dice el valor de la resistencia, ¿ya? Eso es lo que significa resistencia como tal, ¿ya? Hay una definición muy bonita en el libro Szymanski para Física 2, no sé cómo se llamará en física ahora, pero bueno, hay una definición muy buena para eso, te la explican pues con hablándote de la estructura interna del material, se las recomiendo, pues, y pues básicamente así se define la resistencia. Obviamente la resistencia pues va a cambiar dependiendo de la temperatura y todo eso, pero por ahora las vamos a asumir, en este curso las vamos a asumir constantes, ¿ya? Los chicos pues que estén estudiando potencia pues van a ver que esto es muy importante también, analizar los cambios con la temperatura en las líneas de tensión. Y los chicos, pues, para los chicos de electrónica de última tensión, pues también va a ser muy importante, pues, también los capacitores y los inductores, porque los utilizan mucho para filtros. Listo. A través de un resistor, pues, podemos definir una corriente, ¿ya? Podemos inyectarle a un resistor una corriente. Obviamente, esta corriente, pues va a tener cierta magnitud, cierta intensidad. Y pues esa corriente lo que va a hacer al pasar a través de ese resistor, ¿verdad? Porque la corriente viene por aquí, pasa a través del resistor y sale del mismo, ¿no? ¿Ya? Por donde el lado en que entra y por el lado en que sale se llaman terminales, ¿ya? Son los terminales del elemento, ¿ya? Y al pasar corriente a través del resistor, ella va a definir en él un voltaje. Y ese voltaje se caracteriza por una polaridad, positiva por donde entra la corriente y negativa por donde ella sale. Ya vamos a ver por qué necesitamos esta polaridad. ¿Ya? Justo ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque nosotros podemos relacionar este voltaje con esta corriente, con esta resistencia, a través de la expresión de la ley de Ohm. Ya, bueno, no voy a escribir ley de Ohm porque pues, está fallando la digitalizadora y no puedo escribir bien. Pero bueno, la ley de Ohm pues, nos dice que el voltaje a través de un resistor no es nada más que el producto de la corriente por la resistencia del mismo. ¿Ya? Esa es la ley de Ohm. Pero esta ley de Ohm nosotros solo la podemos utilizar siempre y cuando la corriente esté entrando por el terminal positivo de ese voltaje y saliendo por el terminal negativo. Es decir, la corriente se desplace hacia abajo en este caso, ¿ya? La corriente se mueva del más al menos del resistor. ¿Qué pasaría si yo la corriente la defino moviéndose, ya, este es mi resistor, este es mi voltaje, ¿ya? Y yo defino la corriente desplazándose hacia arriba, ¿ya? Del menos hacia el más. Yo la expresión de la ley de Ohm, pues le tendría que agregar un signo menos. Menos esa corriente por la resistencia. ¿Ya? Eso es el único cambio que hay. ¿Ya? Esto es el único cambio que hay que aplicar a la ley de Ohm. Pues traten de siempre pues, definir las corrientes y los voltajes de tal forma de que pues estén con esta notación, por así decirlo, para que puedan utilizar esta expresión como tal sin ningún signo menos. ¿Ya? Así no se complican tanto. La ley de Ohm es muy importante, luego se va a generalizar tanto para este elemento como para este elemento, pero es ya en corriente alterna. De aquí pues podemos también despejar de la ley de Ohm pues que la corriente a través de un resistor no es nada más que la relación entre su voltaje y su propia resistencia, ¿no? Pues por ahora dejémoslo ahí en los resistores. Vamos a analizar ahora los capacitores. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? No. Yo tengo una duda. Claro, dime. Mira, cuando definiste ahí en la resistencia, en la última parte que salió negativo. Ya, sí, dime. Ya, claro. Tengo una duda. Siempre cuando pasa la corriente, ¿no sería de ese lado siempre el positivo y el otro en la otra parte, en el otro terminal negativo? ¿O ya puede estar definido y puedo coger otra corriente que pase por ahí? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ya, sí, en teoría bueno, no es ni el uno ni el otro, pueden ser los dos, cualquiera de los dos casos. ¿Por qué? Es verdad que cuando la corriente se está desplazando así, ella polariza el resistor con más por donde ella entra y menos por donde ella sale. Es verdad, tienes toda la razón, la corriente es la que lo polariza, pero en el ejercicio te pueden decir que tú no midas el voltaje del resistor así. Te dicen que necesitan que midas el voltaje del resistor con la polaridad invertida, ¿ya? O sea, te pueden decir ya que la polaridad es esta y que calcules la corriente así, en este sentido. Cuando te dicen que la polaridad es esta y que calcules la corriente así, pues es porque ahí te sale el signo menos, ¿ya? ¿Sí entendiste eso? Ahí sí, muchas gracias.
Listo. Ya. Entonces, recapitulando lo que dijo la compañera, pues es verdad que la corriente polariza el elemento con más por donde ella entra y menos por donde ella sale. Pero también se puede dar que a mí me den ya la polaridad definida y yo no la pueda cambiar. Una cosita, ya vamos a llamar a este voltaje de acá B' y a este voltaje de acá B. ¿Ya? ¿Qué pasa? Esos dos voltajes son iguales en magnitud, es decir, que tienen el mismo valor numérico. Pero al tener polaridades distintas, ¿verdad? Al tener polaridades distintas, ¿qué va a pasar? Que el voltaje B' es el negativo del voltaje B. ¿Ya? Siempre va a pasar eso cuando existan cuando realice dos mediciones en el voltaje de un elemento. Ya, dos mediciones de voltaje en un mismo elemento, pero con distinta polaridad. El voltaje en una medición es el negativo del voltaje de la otra. ¿Ya? Simplemente le cambio el signo y se acabó. ¿Ya? ¿A alguien le quedó alguna duda respecto a eso? Si no, pues continuamos. ¿Ya? Básicamente les estoy diciendo que yo puedo medir pues con las dos polaridades, cualesquiera, teniendo en cuenta la ley de Ohm y teniendo en cuenta pues que un voltaje es el negativo del otro. ¿Ya? Me gustaría que tengan en cuenta que revisen de sus clases de física la definición de caída de potencial, subida de potencial y pues las definiciones, pues estas demostraciones cuando tenían el conductor y pues les demostraban cómo se desplazaba, por qué el conductor era una superficie que potencial y que pues el voltaje entre dos puntos de un conductor es cero y todo eso, ¿no? Pues eso ya es física 2, ¿no? Listo. Eso es muy importante porque así es más fácil entender esto de aquí, pero bueno. Ya, eso es todo creo que respecto a este elemento. Luego vamos a ver lo de la potencia. Todavía no, primero terminemos los elementos pasivos. Ya, vamos al siguiente elemento pasivo. El capacitor o condensador. Ya. Aquí, ya, así. Ya. Para el capacitor, pues nosotros ya sabemos que tenemos una expresión, la cual siempre se va a cumplir, que pues siempre se va a dar que la capacitancia va a ser igual a la relación entre la carga del capacitor, ¿ya? Y el voltaje del mismo, ¿ya? Pero recordemos una cosita que olvidé mencionarles. La corriente en un capacitor, bueno, la corriente en general, la corriente siempre va a ser igual, la corriente instantánea, por así decirlo, siempre va a ser igual a la derivada de la carga respecto al tiempo, ¿ya? Recuerden, la corriente es la tasa de cambio de la carga, ¿ya? Entonces, pues, podríamos decir también que, pues, que la carga es igual a la integral de la corriente, pues, respecto al tiempo, ¿no? Pues es una integral, ¿ya? Tengamos en cuenta estas dos expresiones, por si acaso. Me dan un segundo, por favor. Disculpen. Ya, disculpen la interrupción. Ahora sí, continuamos. Ya. Entonces vamos a partir de esta expresión. Vamos a despejar un poquito esto. Y vamos a encontrar una expresión de la corriente para este capacitor. ¿Ya? Entonces, pues vamos a despejar primero la carga. La carga, pues, es igual a la capacitancia por el voltaje. Y vamos a derivar, pues sabemos que la derivada del voltaje, de la carga, es la corriente, ¿no? Entonces, pues, la derivada de la carga respecto al tiempo es igual a la corriente del capacitor a través del tiempo. Y esto es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo, ¿no? Este es el voltaje del capacitor, obviamente, ¿no? Y listo. Hasta ahí quedémonos con esta expresión, ¿ya? Luego vamos a ver una cosa muy importante, pues por la razón por la que el capacitor no se utiliza en circuitos de corriente continua. Bueno, se utiliza, pero más en circuitos en los que hay conmutaciones, pero eso no lo van a analizar ustedes, así que pues ya. Hasta ahí pues no hay nada nuevo, esto es física, ¿no? No, solo es una pequeña fórmula. De hecho, solo tendría que aprenderse esta fórmula de aquí, ¿ya? Ni aprendérsela, solo tenerla en cuenta. Bueno, ya, continuemos. Me dan un segundo, disculpen, una interrupción. Ya, ahora sí, disculpen. Listo, para los inductores, pues nosotros sabemos que tienen su propiedad, la inductancia. Bueno, sabemos, bueno, creo que eso no lo van a necesitar. Bueno, los capacitores saben que ustedes que pues se basan en el funcionamiento, su funcionamiento se basa en los campos eléctricos y todo eso, corrientes de desplazamiento.
Los inductores pues se basa su funcionamiento pues en enlaces de flujo magnético y todo eso, pero eso no es importante, ¿no? Solo es para que lo tengan en cuenta, ¿no? Para recordar un poquito. En el inductor nosotros tenemos una propiedad que podemos definir el voltaje de un inductor, perdón, como la inductancia, el producto de la inductancia por la derivada o la tasa de cambio de la corriente del inductor a través del tiempo, ¿no? Y pues aquí tenemos una corriente. Y pues lo mismo, ¿no? Se polariza y pues aquí estaría el voltaje, pero es con la misma polaridad, ¿no? Lo mismo que para los resistores, pues son elementos pasivos. Ojo, esta es la convención de elementos pasivos, ya la vamos a explicar, disculpen que no lo haya dicho. Corriente del capacitor respecto al tiempo. Y pues este es el voltaje del capacitor respecto al tiempo, ¿no? Ya. Esas son las expresiones que nosotros utilizamos. ¿Qué más? Ya. Entonces, pues podríamos decir de forma muy general que la convención de elementos pasivos, ya la convención de voltajes en elementos pasivos, se trata de que en un elemento pasivo como tal, cualquiera, ya lo representamos, perdón, como una cajita de impedancia, ya una cajita de impedancia o una cajita de una carga, ya nosotros tratamos de medir siempre la corriente y el voltaje con este sentido, ¿verdad? La corriente, si la corriente está así, pues aquí está el más y aquí está el menos de ese voltaje, del voltaje de ese elemento, ¿no? Esa es la convención de elementos pasivos, ¿ya? Así tratamos de medir el voltaje y la corriente, ¿ya? Luego, pues hay variaciones que ustedes pueden aplicar siempre, pero pues que si no lo hacen, no pasa nada, ¿no? Me parece que, me parece que aquí se puede sacar, déjenme un momento porque creo que un compañero no puede entrar a la sesión. No sé si se puede sacar, se puede obtener un vínculo del canal. Lo que pasa es que el link que estaba en el grupo parece que estaba mal, o sea, está como defectuoso y se tiene que entrar directo desde Teams. Ya. Entonces hay que mandarle el nombre del grupo. Ya, me dan un momento. Déjame mandarle. Qué raro, yo hace rato utilicé el mismo link y pude entrar. Pero bueno, me dan un segundo para resolver el problema del compañero y continuamos, ¿ya? Hasta entonces, ¿alguien tiene alguna duda respecto a lo que hemos visto? ¿Todo claro? Muy bien. Si todo está claro... Bueno, creo que es todo lo que puedo hacer. Me parece que también le puedo mandar el link del canal. Ya, me dan un segundo, ya continuamos. Ya entró, ya listo. Bueno, continuando, ya esa es la convención de elementos pasivos. Les recomiendo utilizarlo siempre así, tener en cuenta siempre esto, porque pues así se hace un poco más sencillo el análisis. Y pues cuando lleguen a circuitos de corriente alterna no se van a complicar tanto, pues esos circuitos sí llegan a ser un poquito tediosos, no difíciles, pero tediosos, ¿no? Y pues si ustedes tienen en cuenta esto, pues no se va a complicar tanto, ¿ya? Bueno, ¿qué más falta? La potencia en elementos pasivos. Ya. A ver, en un elemento pasivo como tal, si yo quiero medir la potencia consumida por el elemento pasivo, ya, lo que va a suceder es que la potencia, bueno, potencia en este caso sí, solo potencia, ya la potencia la puedo medir con esta expresión, voltaje por corriente, ¿ya? Pero esta expresión solo va a ser válida cuando yo utilice esta convención de elementos o la convención de signos así, ¿ya? Cuando la corriente esté entrando por el más y saliendo por el menos. Solo cuando eso suceda, cuando yo haya medido la corriente y el voltaje de esta forma, es cuando yo puedo utilizar esta expresión. ¿Qué pasa si yo no utilizo la medición de esta forma? No realizo la medición de esta forma, perdón. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tengo aquí el menos, aquí el más, aquí está mi voltaje y aquí está la corriente, entrando por menos o saliendo por más? Pues yo a la expresión de la potencia, pues la tengo que medir así. ¿Ya?
Listo. Le pongo un signo menos por delante. Nada más. Ya. Es lo mismo. Sucede lo mismo, ¿no? Cambia el signo, cambia la polaridad, pues le cambio el signo. Nada más. ¿Ya? Pues básicamente es eso. Hay una cosita que quiero demostrar para los resistores. Me dan un segundo. ¿Por qué no vamos a utilizar capacitores e inductores en este momento? Pues ya lo vamos a ver. Lo que sucede pues es que los capacitores en general, los capacitores e inductores, ellos no consumen energía como tal, ellos la almacenan, es verdad, la almacenan y luego la regresan al circuito, ¿ya? Por eso es que los utilizan para circuitos de carga y descarga. Pero eso va a suceder en corriente alterna y en circuitos conmutados que no vamos a ver por ahora, ¿ya? Eso es lo que sucede con capacitores e inductores. Los resistores pues son otra historia. Ellos no tienen en dónde almacenar energía. El capacitor almacena energía en su campo eléctrico, el inductor almacena energía en su campo magnético, ¿sí? Sí, casi digo una tontería, perdón. Y el resistor, pues él no tiene en dónde guardar energía, pues él solo la consume. Recuerden, el resistor se calienta y pues consume energía en forma de calor, ¿no? Se transforma la energía en calor, ¿no? Y pues se transfiere al ambiente y pues, todo eso, ¿no? Ya vieron en física termodinámica, ¿no? Pues ya, ahora vamos a utilizar estas dos expresiones de aquí para encontrar dos nuevas expresiones de potencia para el resistor. Vamos a pegar estas dos expresiones aquí. Me avisan si estoy yendo muy rápido. Ya. Bueno. Entonces, la potencia en un resistor, vamos a suponer pues el caso ideal, que el resistor pues está así, está polarizado de esta forma, más o menos el voltaje y la corriente pues está entrando por aquí, ¿no? Ya, la expresión pues más básica de la potencia del resistor pues sería, la potencia del resistor no es nada más que el voltaje del mismo multiplicado por su corriente, ¿no? Fácil, sencillo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo en esta expresión reemplazo el voltaje como la corriente por la resistencia? Entonces la potencia del resistor pues me quedaría la corriente del resistor al cuadrado multiplicado por la resistencia. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de reemplazar el voltaje yo reemplazo esta corriente? ¿Ya? Me quedaría pues el voltaje del resistor al cuadrado partido la resistencia. ¿Ya? Son tres expresiones que yo siempre voy a poder utilizar para la potencia en un resistor. ¿Y qué me garantizan esas tres expresiones? Pues que la potencia en un resistor, un segundo, la potencia en un resistor siempre sea positiva, nunca puede ser negativa la potencia en un resistor. Es más, ni cuando se dé este caso, la potencia me va a salir negativa. ¿Qué pasa si la potencia me sale negativa? Pues que tal vez estoy analizando mal el ejercicio. Y pues en algunas situaciones, en la electrónica como tal, salen potencias negativas, pero es porque estamos analizando un equipo como tal. Y los equipos pues tienen alimentaciones en otros terminales, pues que a veces no vemos, ¿ya? Pero en general en el resistor siempre van a poder utilizar esto. La potencia siempre les va a salir positiva porque siempre va a consumir. Él no tiene por dónde guardar energía, ¿ya? ¿Qué más? Ya, eso es lo que le quería explicar de potencia. Básicamente esa es la potencia en elementos pasivos. Así lo vamos a utilizar, básicamente. ¿Qué más? Ahora, quiero explicarles un concepto muy importante antes de continuar con elementos activos, ¿ya? Un concepto muy importante. ¿Qué pasa si yo tengo en un circuito conectado un resistor con una resistencia que tiende a 0? Pasaría pues que ese resistor... ¿Perdón? Sí, dime. La corriente es 0. Hay cortocircuito. Hay cortocircuito. La corriente no es 0. Es un cortocircuito, exactamente. Un cortocircuito es un elemento o un pedazo de cable cuya resistencia es básicamente 0. No tiene resistencia, es un elemento ideal, ¿ya? Y por lo tanto, ¿se puede desplazar la corriente a través de este cable? Sí, es verdad. La corriente se puede desplazar a través de él. Pero ¿cuál va a ser el voltaje? Recordemos, el voltaje es la diferencia de potencial entre los terminales del elemento. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre estos terminales? Es 0 voltios. El voltaje es 0. ¿Ya? En un cortocircuito, el voltaje siempre va a ser 0. ¿Por qué sucede esto? Pues porque básicamente esto es un cable, un pedazo de cable. Y pues los que vean teoría electromagnética, pues verán que cuando yo con un conductor ideal, dos pedazos de dos conductores, ¿ya? Estos se ponen al mismo potencial. Todo esto es un mismo cable, básicamente, ¿ya? Es como decir que todo esto es un mismo cable, todo está al mismo potencial, entonces la diferencia de potencial entre este punto y este punto es 0 voltios, ¿verdad? Porque aquí está el mismo potencial Φ1
y aquí está el mismo potencial Φ1 de acá. La diferencia de potencial pues sería Φ1 menos Φ1. Y eso es igual a 0. ¿Ya? No sé si ahí me voy a entender, pues por eso les decía que quería que se aprendan bien la definición de pues, potencial en un conductor. Y bueno, esa es la definición de un cortocircuito. Sí, un cortocircuito, ya. ¿En dónde encontramos un cortocircuito en circuitos de corriente continua? Pues en el inductor. ¿Por qué? Bueno, en circuitos de corriente continua, que es lo que estamos viendo en primer parcial, los voltajes y las corrientes no cambian a través del tiempo, son valores constantes. Son valores constantes. Ya, entonces, ¿qué pasa si en el inductor la corriente es constante? En la expresión de voltaje que tenemos, la derivada de la corriente, pero la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Ya, pues entonces, pues el voltaje en el inductor es 0. Y el inductor lo podemos aproximar en corriente continua, solo en corriente continua, a un cortocircuito. ¿Por qué? Porque a través de él sí hay corriente, una corriente constante, pero el voltaje es de 0 voltios. ¿Ya? El inductor, pues en circuitos de corriente continua, se convierte en un cortocircuito. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede si yo tengo una resistencia que tiende a infinito? Ahí es lo que dijo el compañero. El compañero dijo que no pasa corriente, la corriente es 0. Es verdad. Circuito abierto. Exacto, es un circuito abierto. ¿Ya? Obviamente la corriente pues va a venir por aquí y va a decir, pues aquí yo no puedo pasar, pues la corriente no se va a desplazar a través del vacío o a través del aire, ¿ya? A menos que exista pues un efecto corona, no va a pasar, ¿ya? Ya, no se va a pasar. Pero obviamente pues sí puede haber un voltaje en estos terminales. Puede haber un voltaje distinto de 0. Lo que no va a haber es corriente en realidad. ¿Ya? Ni se va a definir una corriente, porque para que exista la corriente pues tiene que haber un camino cerrado. Y no hay un camino cerrado, esto está abierto. ¿Ya? Y por lo tanto aquí la corriente pues va a ser de 0 amperios. Siempre, en circuito abierto. ¿Ya? O una resistencia infinita, por así decirlo. Ya, recordemos. Por eso les decía que la resistencia es la oposición al paso de la corriente. ¿Qué pasa si la resistencia es infinita? Entonces se va a poner, va a haber una oposición muy grande a la corriente. Tanto así que no va a pasar nada de corriente a través de ese elemento. ¿Ya? Básicamente es eso. ¿Dónde encontramos un circuito abierto en circuitos de corriente continua? Pues en el capacitor. ¿Qué pasa si el voltaje, digamos, qué pasa si el voltaje es una constante aquí? Ya vamos a decir que el voltaje es una constante. Ya. La corriente, pues, ¿qué es? La derivada del voltaje. Pues, y la derivada de una constante, pues, 0. 0 amperios la corriente. Por eso el capacitor, pues, se modela en circuitos de corriente continua como un circuito abierto. ¿Ya? En el que sí hay un voltaje, pero no hay una corriente. Ya. Listo. Pues parece que tenemos claro todo eso. Estamos muy bien. ¿Cómo vamos con el tiempo? Sí, vamos bien. Vamos a alcanzar a hacer pocos ejercicios el día de hoy, pero pues igual mañana tenemos como 3 horas, pues. Y ya pues. ¿Qué sigue? Pues ahora sí, por fin siguen los elementos los activos. ¿Ya? Elementos activos. Bueno, ustedes ya vieron elementos activos porque saben que son las fuentes, ¿no? Tenemos pues, para comenzar, dos tipos de fuentes, ¿no? Las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente. ¿Ya? Que pues tienen una diferencia pues que ya vamos a ver. Me dan un segundo. No es nada importante. Bueno, tenemos fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Ya las fuentes de voltaje como tal, estas son fuentes ideales porque pues sabemos nosotros por nuestras clases de física que las fuentes de voltaje y corriente pues tienen una caída de tensión interna y una pérdida de corriente interna, ¿no? Ya luego las vamos a modelar, no se preocupen. Pues ya, listo. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué caracteriza a cada una de estas fuentes? A la de voltaje y la de corriente. Pues la de voltaje, pues ya me dan la polaridad. Y la de corriente, pues ya me dan el sentido de la corriente. Ya, ¿qué hace tan especial a la fuente de voltaje? Pues que yo ya conozco cuál es el voltaje a través de esos terminales. Pues obviamente, ¿no? Porque es una fuente de voltaje. Ya conozco este voltaje. Esto ya es un valor conocido. Ya, entonces sería B, conocido. Disculpen la letra, pues es complicado escribir con esto, ¿no? Y a las fuentes de corriente, pues yo conozco el valor de la corriente que va a salir de aquí, ¿ya? Y la dirección, pues por la flechita. No siempre va a tener la misma dirección de la flecha. Entonces, pues aquí la corriente es conocida. ¿Qué sucede con el otro parámetro en cada una de estas fuentes? ¿Qué sucede con la corriente que sale de aquí? La corriente que sale de aquí, pues, es un valor que va a ser determinado por la carga a la que yo conecte esta fuente. ¿Ya? Obviamente, al conectarle yo una carga, pues esta fuente de voltaje va a obligar a la carga a tener el mismo voltaje que ella. Se le va
le va a influir su voltaje, le va a obligar, la va a obligar a tener ese voltaje, ¿ya? Entonces va a decir, tú vas a tener este voltaje B porque yo lo tengo, ¿ya? Básicamente. Pero la corriente que sale de este elemento, que sale de esta fuente, va a ser un valor que depende de la carga que yo le tenga conectada, ¿ya? Dependiendo de qué carga tenga conectada, pues va a variar el valor de corriente, ¿ya? Eso es lo que pasa en las fuentes de voltaje. En las fuentes de corriente sucede algo similar, solo que con el voltaje. Yo le conecto una carga y dependiendo de la carga que yo le conecte, pues va a comenzar obviamente a fluir la corriente que ya conocemos y se va a definir un voltaje en la misma y pues vamos a tener un voltaje también en la fuente, ¿ya? Vamos a ponerlo con rojo. Pues ese voltaje va a ser una incógnita. Va a ser una incógnita, perdón. Ya, va a ser una incógnita. Y pues tengo que analizar el circuito para encontrar cuánto vale este voltaje, ¿ya? Si se dan cuenta, en las fuentes de voltaje yo tengo que analizar el circuito para encontrar la corriente de la fuente y en las fuentes de corriente pues tengo que analizar el circuito para encontrar el voltaje de la fuente. Una cosa, ¿cómo definimos la corriente en las fuentes de voltaje? La corriente en las fuentes de voltaje, por lo menos yo siempre las defino saliendo de la fuente, ¿ya? Saliendo del positivo de la fuente, las corrientes, saliendo del positivo de la fuente, ¿ya? Y en las fuentes de corriente, el voltaje siempre lo defino con el positivo, terminal positivo, en donde está la punta de la flecha, ¿ya? ¿Por qué voy a hacer eso? Pues porque la potencia, al momento de medir potencia, yo utilizo pues la expresión obviamente V por I. Y esta expresión la puedo utilizar así, sin ningún signo menos, solo cuando estoy midiendo así el voltaje y la corriente en las fuentes, ¿ya? Cuando estoy midiendo así, yo puedo utilizar la expresión P es igual a V por I y se acabó. Otra forma de hacerlo, pues hay profesores, creo que en sus diapositivas ustedes lo hacen de otra forma. En sus diapositivas ustedes vienen y dicen, pues bueno, si la corriente está entrando por ustedes definen la corriente entrando por el terminal positivo y acá el voltaje creo que lo definen así, al revés. Y pues ya saben, pues si ustedes tienen eso de ahí, pues ustedes simplemente le ponen menos V por I y ya está. Y por eso le sale la potencia negativa en las fuentes. Y por eso dicen que cuando le sale una potencia negativa en los elementos de acá, es porque están proporcionando energía. Y pues es una forma de verlo, ¿no? No hay nada de malo, pueden hacerlo así. Pues si así están las diapositivas y si así les pidió el profesor que lo hagan, pues pueden hacerlo así, no hay ningún problema. Pero en general yo resuelvo los ejercicios pues basándome solo en esta expresión y en esta notación, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo que no quede claro? En lo último que acabas de explicar, que queda como suministrando energía, ese sería que el resistor, o sea, la carga que está conectada ahí, la tomo como una resistencia, ¿verdad? La carga que está aquí. O sea, no entendí la parte, la palabra carga, o sea, ¿la carga vendría a ser una resistencia o qué elemento vendría a ser? Sí, la carga puede ser cualquier elemento pasivo. Cualquiera de estos tres puede ser una carga. ¿Ya? ¿Sí? Ya, listo, no estaba al día con ese término. Ya, y con lo de que la resistencia en este caso, dijiste que si estaba con negativo, la resistencia suministraba. Sí, es que si ustedes les dijeron que pues si le sale esta potencia negativa es porque la resistencia está suministrando energía. Pues la resistencia no puede suministrar energía, pero es porque tal vez en el ejercicio lo que se está analizando no es una resistencia como tal, sino una carga, ¿ya? Y esta carga, si a ustedes les sale esa potencia de la carga, le sale menor que cero, lo más probable es que ese elemento sea una fuente, no una carga. No sé si ahí me voy a entender. Ok, gracias. Sí, ya entendí. Eso es un poquito confuso por ahora porque pues apenas estamos empezando a analizar circuitos, ¿no? Pero ya en materias un poquito más complejas van a ver que pues nosotros utilizamos elementos como los amplificadores operacionales. Y los amplificadores operacionales, pues aquí ustedes tienen que energizarlos antes de conectarlos a un circuito. Y esto es lo que conecta, y estas tres terminales son los que conectan al circuito. Por estos terminales de aquí que están energizados es la razón por la que la potencia nos puede dar menor que cero, ¿ya? Por esa razón, es porque algunos elementos de la electrónica pues funcionan así, ¿no? Y pues es un poquito, y como no trabajamos con el amplificador operacional así como tal, sino que utilizamos un modelo que incluye unos elementos como resistores, es que da eso, ¿ya? No se preocupen por esa explicación de ahorita, no es muy importante, solo era para, pues, poner un ejemplo como tal, ¿no? Disculpen si los confundí más. Vamos a ver una cosita que se llama
unas cosas que se llaman fuentes controladas, que es el último tipo de fuentes que nos falta. Nos faltan también las fuentes de corriente alterna, pero esas no las vamos a ver todavía. Las vamos a ver en segundo parcial, ¿no? Bueno, las fuentes controladas. Las fuentes controladas pues tienen esta forma. Se utilizan mucho para modelar elementos. Esto pues nos facilita mucho el trabajar con elementos como amplificadores operacionales, transistores. Diodos no, porque diodos es muy sencillo pues, de utilizar, pues si no hace falta modelarlos de otra forma, ¿no? Pero también se utiliza para modelar líneas de transmisión, a veces, partes, segmentos de líneas de transmisión. Y pues básicamente es importante para todas las carreras de esta rama, ¿no? Tiene bastantes aplicaciones, es muy importante que sepan utilizarlos, pues. Y pues bueno, tenemos fuentes controladas, pues tenemos de dos tipos, fuentes controladas de voltaje y fuentes controladas de corriente, ¿ya? Es muy importante que se las aprendan. Ya al momento de trabajar con instalaciones eléctricas, pues esto no lo vamos a hacer mucho, pero al momento de modelar equipos, pues sí, ya. Tenemos dos tipos de fuentes controladas, de voltaje y de corriente. ¿Cuál es la característica principal de esta fuente controlada? Pues digamos que para esta fuente controlada de voltaje, pues el voltaje de la fuente como tal va a depender de una constante, digamos una constante alfa, y va a depender en este caso de un voltaje X. Ya vamos a ver de dónde sale ese voltaje X. ¿Ya? Si se dan cuenta que esto es un poquito distinto a las fuentes de voltaje anteriores, si se dan cuenta, esta fuente de voltaje simplemente era un valor constante, un voltaje B que podía ser, qué sé yo, 5 voltios, 10 voltios, 15 voltios y así, ¿no? Un valor constante. Pero ahora ya no tenemos eso. Ahora tenemos una constante cualquiera y un valor de voltaje. ¿Y ese voltaje dónde está? Pues digamos que esto está conectado a un circuito, ¿ya? Y por ahí en el circuito hay un resistor o algún elemento cualquiera, ¿ya? Un resistor, ya en este caso. Y ahí está ese voltaje, ahí me dicen que está ese voltaje Vx, ¿ya? Entonces, dependiendo de cuánto sea ese voltaje Vx, va a ser el valor de voltaje de la fuente. Por eso que se llama fuente dependiente, ¿ya? O fuente controlada. Es más común llamarla fuente dependiente, porque depende de un voltaje en este caso. Depende del voltaje de este resistor, ¿ya? Depende de cuánto sea el voltaje en este resistor, va a ser el voltaje de esta fuente, ¿ya? Estas fuentes, pues, son, en realidad, ellas no proporcionan energía. Ellas lo que se utilizan para, pues, para lazos de realimentación, bueno, se utilizan para sistemas de control, para modelar sistemas de control, para modelar lazos cerrados, realimentaciones y todo eso, ¿no? Eso es más como una realimentación, ¿ya? También las fuentes controladas, pues, las de voltaje, también pueden depender, pues, de una constante, que sé yo, beta, y una corriente. Ya no necesariamente tienen que depender de un voltaje, pueden depender de una corriente, qué sé yo, la corriente también puede ser la corriente de este resistor o la corriente en otro elemento. Puede ser la corriente de un cortocircuito, la corriente en una fuente, la corriente de un resistor, de un inductor, de un capacitor, de donde sea. ¿Ya? Pues ellas pueden también depender de una corriente en el circuito. ¿Ya? Y lo mismo pasa con las fuentes de corriente controladas, pues la corriente de la fuente también dependen de, pues, sí, de una constante y un voltaje. Pueden depender de un voltaje, como también pueden depender de, qué sé yo, otra constante, alfa, y de depender de otra corriente, ¿no? Una corriente que ya está en el circuito. Obviamente, estos voltajes y corrientes IX y BX me los van a indicar en dónde están en el circuito, ¿sí? Si no, pues no podría saber, ¿no? En las simulaciones, pues es fácil saberlo, pues nomás por aquí estos tienen por aquí unos cables y pues tienen que conectarlos directamente acá para medir el voltaje. Conectarlos en paralelo y conectarlos en serie, pues cuando quieran medir otra cosa, ¿no? De corriente. Pues hasta ahí alguna duda. Para la potencia, pues es lo mismo. Si yo quiero la potencia de esta fuente, pues defino la corriente así saliendo y pues al medir esa corriente, pues aplico esta expresión. Acá lo mismo, el voltaje con el más aquí, menos acá, y pues aplico esta expresión. ¿Ya? No hay ningún inconveniente ahí, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo no ha quedado claro? ¿No me voy a entender en algún momento? No, todo bien. Está bien, chévere. A ver, vamos a dar la última parte de la explicación teórica porque creo que es todo lo que han visto hasta ahora. Creo. La verdad es que no tengo apuntes, solo estoy viendo por ahí. Bueno, sí, creo que sí. Ya, bueno, no importa.
Vamos a ver qué me falta. Allá. Vamos a ver el tipo de conexión de los elementos. ¿A qué me refiero con tipo de conexión? Pues, sí, nos faltan unas cuantas cositas. Bueno, el tipo de conexión de elementos. ¿Cómo pueden estar los elementos conectados? Pueden estar conectados en serie y en paralelo, ¿no? Bueno, y también pues pueden estar no conectados. Pueden estar conectados de tal forma que no están conectados ni en serie ni en paralelo. ¿Ya? Así. ¿Ya? ¿Cuándo dos elementos están conectados en serie? Vamos a definirlo. Dos elementos están conectados en serie si y solo si a través de ellos pasa la misma corriente. ¿A qué me refiero con eso? Pues vamos a definir un pedazo de un circuito. Digamos que este es un pedazo de un circuito. Tengo aquí un resistor y acá tengo otro resistor. ¿Ya? Uy, me falta explicar una cosa. Bueno, ya después lo explico. Aquí está R1 y este es mi R2, mi resistor 2. ¿Ya? Obviamente el circuito está conectado a algo, ¿no? Solo no lo dibujé. Aquí continúa el circuito. ¿Ya? Digamos que hay una corriente I pasando a través de estos dos elementos. ¿Ya? Si se dan cuenta, la corriente I viene por este cable, se mueve así. Ella pasa a través de este resistor y no tiene ningún otro camino para dónde irse que seguir recto, ¿verdad? Entonces tiene que pasar obligada a través de este otro resistor, ¿verdad? La misma corriente I que pasó aquí es la misma corriente I que pasó a través de este elemento. Entonces los dos están en serie, ¿ya? Listo. Si alguien tiene alguna duda, me avisa. Ya. Listo, continuemos. Para el siguiente elemento. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo esto? Por ejemplo, aquí hay un nodo, y por acá viene otro elemento, o por acá continúa el circuito como tal, ¿ya? Puede haber cualquier cosa. Un R3. ¿Qué va a pasar con la corriente? Pues la corriente obviamente va a seguir por este camino, pasa a través del resistor, pero en este punto yo no puedo garantizar que la corriente, como hay un punto donde convergen las corrientes, no puedo garantizar que la corriente que va a pasar acá va a ser la misma corriente I. Puede ser una corriente I1 y la corriente que va a pasar por acá puede ser una corriente I2, ¿ya? Cuando hay un nodo, se separa la corriente, se parte, se distribuye, ¿no? Para los elementos. Por lo tanto, pues aquí ya ni R1 ni R2 están en serie, ni con R3, ¿ya? Eso es lo que sucede. Cuando hay un punto donde converge, donde el cable se parte en dos o más elementos, se parte en dos o más, pues ya la corriente pues, se distribuye, cambia el valor de la corriente, ¿no? Para la empresa. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Igual ya vamos a explicar lo de los nodos, no se preocupe, vamos a explicar nodos, mallas, todo eso, ¿no? Bueno. Ahora, elementos en paralelo. ¿Cuándo yo sé que dos elementos están conectados en paralelo? Pues dos elementos están conectados en paralelo cuando, por ejemplo, vamos a dibujar un circuito sencillito. Ya, dos elementos están conectados en paralelo cuando, por ejemplo, yo tengo esto de aquí. ¿Qué sé yo? Dos resistores. Ya. Por acá el circuito continúa, obviamente, ¿no? Por aquí hay más cosas conectadas. Ya, no vamos a dibujar nada más. Pero bueno, tengo R1 y R2 en paralelo. Ya. Hay un truco que yo utilizo para ver si los elementos están conectados en paralelo. ¿Cuál es ese truco? Yo tomo cualquier elemento, tomo el elemento que quiero comprobar, ya, el R1. Me ubico en cualquiera de esos terminales, me ubico en el terminal de arriba en este caso, ¿ya? Y me desplazo a través del cable hasta llegar al otro terminal de R2, hasta aquí, ¿ya? Llegué hasta este terminal a través del cable sin toparme con ningún otro elemento que no sea cable, ¿verdad? Aquí no había un resistor, ni una fuente, nada, ¿verdad? Si llegué hasta ahí sin toparme con ningún otro elemento, ni activo ni pasivo, estamos muy bien, ¿ya? Ahora me tengo que ubicar en el otro terminal, moverme a través del cable hasta encontrar el otro terminal de R2. Si también logré hacer ese trayecto, significa que estos dos elementos están en paralelo, ¿ya? Esa es la forma más, bueno, así a mí se me hizo más sencillo aprender la definición de paralelo. Si no les quedó claro, me avisan. Otra forma un poquito más formal de verlo sería pues que ustedes saben que este cable está a un potencial eléctrico, ¿ya? El potencial eléctrico en los terminales de arriba es el mismo para ambos elementos y este otro cable de acá abajo está a otro potencial eléctrico, entonces el potencial eléctrico en el terminal de abajo es el mismo para los dos elementos
como ambos tienen los mismos potenciales eléctricos tanto arriba y abajo, pues significa que están en paralelo. Esta es una definición un poquito más formal, pero pues también sirve, ¿no? Básicamente eso es cuando tienes elementos en paralelo, ¿no? ¿Por qué utilicé resistores para el ejemplo? Pues porque aquí ya quería definir una cosita. Cuando yo tengo dos o más resistencias en paralelo, yo puedo utilizar una expresión. Que la resistencia, yo puedo simplificar estos dos resistores en serie, en este caso, a uno solo. A una sola resistencia equivalente. Ya, esto ya lo vieron en física, pues la resistencia equivalente cuando están en serie, pues es la suma de R1 más R2, ¿verdad? Los resistores en serie. Pues aquí pues se puede generalizar más R hasta pues sumar un R sub n, ¿verdad? Dependiendo de cuántas resistencias estén en serie, ¿ya? Pues el resistor equivalente siempre va a ser la suma, ¿no? Y cuando tengo resistores en paralelo, pues aquí hay una demostración bastante bonita, pero pues que no vale la pena hacerla porque pues, es sencilla, ¿no? Es súper sencilla. Pero pues que la resistencia equivalente de estos de aquí, no sé si nos alcanza el tiempo, pues no alcanza el tiempo para hacer demostraciones, pero bueno, aquí pues hay una resistencia equivalente, puedo sacar una resistencia equivalente de estos dos resistores en paralelo, y pues decir que la resistencia equivalente pues siempre va a ser igual a la suma de los 1 sobre de todas las resistencias que están en paralelo, sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Bueno, vamos a generalizarlo un poquito, suponiendo que hay más resistores en paralelo. 1 sobre Rn, ¿verdad? El último resistor. Todo esto elevado a la menos 1. ¿Ya? Esta es la definición de resistencia en paralelo. ¿Ya? Así yo puedo sacar una resistencia equivalente y simplificar el circuito a esto. Obviamente aquí va a haber algo más conectado, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué pasa si solo tengo dos resistores en paralelo? R1 y R2. Si solo tengo dos resistores en paralelo, la resistencia equivalente pues se reduce a una expresión que es el producto sobre la suma. ¿Por qué el producto sobre la suma? Pues vamos a sacar pues ¿qué va a hacer? Allá. La resistencia equivalente pues, va a ser siempre igual a R1 por R2 dividido para R1 más R2. ¿Ya? Siempre que tenga solo dos resistores en paralelo, yo puedo aplicar esto. Bueno, dos impedancias en paralelo en general. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Algo no ha quedado claro? Todo claro. Ya, chévere. Recordemos, elementos en serie tienen la misma corriente, pero diferente voltaje, obviamente, ¿no? Pues el voltaje de este resistor va a depender de su valor de resistencia y de la corriente. Y pues el de acá también es lo mismo, depende de su valor de resistencia y la corriente. Elementos en paralelo. Para elementos en paralelo, pues si este elemento tiene un voltaje B, el de acá también lo va a tener, pues porque están en paralelo, ¿no? Ya lo vimos por la definición de potencial. ¿Ya? Van a tener el mismo voltaje. Bueno, ya. Creo que eso es... No, nos falta definir un nodo, una malla y falta... Ah, ya. Esto es algo que creo que no les dan, pero pues que es importante que entiendan. Yo las fuentes... Ya, ¿qué pasa si yo conecto una fuente de corriente en serie con un resistor? Ya, una fuente de corriente en serie con cualquier elemento. Digamos con un resistor, ¿ya? Obviamente aquí el circuito continúa porque tiene que ser un circuito cerrado. Ya, la fuente de corriente es de 5 amperios. ¿Ya? Entonces, no importa qué circuito yo tenga aquí, no importa que esté conectado aquí a estos terminales, la corriente a través de este resistor siempre va a ser de 5 amperios. ¿Por qué? Porque el resistor está conectado en serie con la fuente de corriente, ¿ya? Todo elemento conectado en serie con la fuente de corriente está en serie con él, ¿no? Y pues todo elemento va a tener la misma corriente que define la fuente, ¿ya? ¿Qué puede pasar? A ver, ¿qué más? Tenía que decir algo aquí. Se me olvidó. Bueno, nada más. ¿Qué no puedo hacer yo jamás? Es conectar dos fuentes de corriente en serie. Digamos, tengo una de 5 amperios, dos fuentes de corriente con distintos valores en serie. Y acá una, qué sé yo, de 4 amperios. ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo hacer esto? Porque la fuente de corriente va a decir, bueno, en todo este ramal, en todo este pedazo en serie, ¿ya? La corriente tiene que ser de 5 amperios. ¿Ya? Ella va a mandar eso. Pero la de acá va a decir que en todo este ramal la corriente tiene que ser de 4 amperios. ¿Y a cuál le hago caso? A ninguna de las dos, pues se van a terminar dañando. Si yo conecto dos fuentes de corriente de distintos valores en serie, se van a terminar dañando. Ya, no puedo hacer esto. Esto no se puede hacer. Luego van a ver que, pues,
si utilizamos un modelado un poquito más aproximado a la realidad, sí se pueden conectar en serie, pero eso lo vamos a ver después, ¿ya? Todavía no se preocupen, las fuentes ideales de corriente no se pueden conectar en serie. Para las fuentes de voltaje, lo que ya les dije, pues si tú la conectas a la fuente de voltaje en paralelo con cualquier carguita, por ejemplo un resistor, digamos esto vale 5 voltios, entonces el voltaje de este elemento va a ser 5 voltios con la misma polaridad que tiene la fuente. Si aquí está el más, entonces aquí va a estar el más en la parte de arriba. Si aquí está el menos, entonces aquí está el menos en la parte de abajo. Ya, esto está muy bien, es verdad, ya lo sabemos. Pero yo no puedo conectar ahora fuentes de voltaje en paralelo, con distintos voltajes, obviamente, ¿no? Aquí está el más, aquí está el menos. También puedo poner la polaridad fuera del círculo, pues si hace falta, ¿no? No pasa nada. Igual sigue siendo una fuente de voltaje. De hecho, esto se usa mucho cuando resuelven circuitos más enfocados en el análisis, pues, de la conmutación y todo eso. Pues así lo utilizan porque, pues, como son circuitos muy extensos, los círculos estos de las fuentes los dibujan muy chiquitos y ya, pues, no alcanza a poner la polaridad ahí, ¿ya? Aquí, pues, son 10 voltios, qué sé yo, y aquí 5 voltios, ¿ya? ¿Qué pasa? Que en los terminales de la fuente, ella va a definir que tienen que valer esos terminales siempre 5 voltios. Pero la de acá va a decir, pues no, aquí tiene que haber siempre 10 voltios. Lo mismo. ¿Y a cuál le creo? Ninguna. Las dos, o en su defecto una, se va a terminar dañando. ¿Ya? Entonces, esto tampoco se puede hacer. ¿Ya? Pues si tienen la oportunidad de ir a un laboratorio pues, presencial, no vayan a hacer esto, ¿no? No queremos que les cobren los equipos, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo más importante. Falta una última cosa y podemos empezar a hacer ejercicios. Ya. Ahora, por último, vamos a definir lo último que nos falta. Creo que es lo último que nos falta. Sí, creo. Sí. Bueno, si se me olvida algo, mañana lo vemos, no pasa nada. Vamos a definir lo que es una malla o un lazo cerrado y un nodo. ¿No? ¿Ya? Entonces, pues vamos a definir una mallita, una malla o lazo cerrado. Pues, ¿cómo definimos una malla o un lazo cerrado? Pues la mejor forma de hacerlo pues, es con un circuito. A ver, vamos a hacerlo con un circuito. Vamos a dibujar un circuito muy sencillo. Más o menos, aquí qué sé yo, 10 voltios y aquí qué sé yo. No le pongamos valores. B1, tiene un voltaje B1, tiene una resistencia R1, una resistencia R2 y una resistencia R3. No le pongamos valores todavía, ¿ya? Ya, listo. Una malla o un lazo cerrado es cualquier trayecto en el que yo pueda empezar en un punto, ya, puedo empezar en un punto y puedo empezar a desplazarme como si yo fuese una corriente. Ya imaginemos que esto es una corriente. Me empiezo a desplazar a través del circuito y puedo desplazarme, obviamente, a través de un elemento pasivo o a través de un conductor, como es el cable, ¿ya? Y llegar hasta el mismo punto en donde inicié. Entonces digo que todo este trayecto es un lazo cerrado o una mallita, ¿ya? Eso es básicamente la definición de una malla. Ya, ahora, pueden haber muchísimas mallas en un circuito. Por ejemplo, vamos a complicar este circuito un poquito más. Vamos a poner aquí un R3, aquí un R4, aquí un R4. Al aumentarle estos dos elementos aquí, pues básicamente lo que hice es crear dos mallas, dos caminos por los que puede pasar la corriente. ¿Por qué? Miren, yo comienzo aquí y me comienzo a desplazar. Puedo hacer el mismo trayecto de antes y ahí tengo una mallita, ¿no? Pero también puedo empezar desde aquí y moverme, en lugar de moverme de aquí para abajo, me muevo por acá. Otro trayecto. Y ahí tengo otra malla. ¿Por dónde más puedo moverme? Pues puedo moverme también por aquí. Puedo iniciar el trayecto aquí, moverme acá, por aquí y llegar acá. Tercera mallita. O tercer lazo cerrado. ¿Ya? Se puede complicar bastante el circuito, ¿no? Ya, básicamente es una malla o un lazo cerrado. Tiene una definición un poquito más extensa. Ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver porque vale la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff. Son las definiciones. Pues las necesitamos utilizar para resolver los circuitos. ¿Ya? Si no, no vamos a poder hacer nada. Pues vamos a definir ahora lo que es un nodo. No, esto es muy importante. La mayoría de análisis se basan en esto, en el análisis nodal. Tanto para matrices de impedancia, para divisores de voltaje, para trabajar en
pues modelar líneas de transmisión, modelar para trabajar, para crear circuitos, para crear estos circuitos electrónicos, todo eso. Para todo se utilizan los divisores de voltaje o los nodos. Ya, la definición de un nodo tiene que estar muy clara para ustedes. Ya, un nodo, pues la forma más básica de verlo, la forma más compleja de verlo, mejor dicho, ya, es un cable. Ya, básicamente es un cable. Ya, un cable en el cual todo este pedazo de cable está a un mismo potencial eléctrico, a una misma tensión. Ya, recordemos la definición de tensión. ¿Y cómo yo puedo encontrar un nodo? Pues yo puedo decir, bueno, me voy a ubicar en este terminal de este elemento y aquí va a comenzar mi nodo. Y me comienzo a desplazar a través del cable hasta encontrarme un terminal de cualquier otro elemento. Hasta aquí está delimitado mi nodo. ¿Ya? Y luego comienzo a moverme a través del cable, tratando de cubrir todo el cable, cambiando mi dirección solo cuando encuentre algún terminal de algún elemento. ¿Ya? Hasta lograr cerrar ¿cómo se llama? El trazo, ya el trazo que estoy haciendo. Entonces, todo lo que está encerrado en mi trazo, todo ese pedazo de cable, es un nodo. Y todo está en un mismo potencial eléctrico. ¿Qué significa que está en un mismo potencial eléctrico? Que la diferencia de potencial o el voltaje entre este punto y este punto, ¿cuánto es? 0 voltios, ¿verdad? Porque están en un mismo potencial eléctrico. Esto está en un potencial eléctrico Φ1 y esto está en un potencial eléctrico Φ2. Φ1, perdón. Φ1 también. Mismo potencial eléctrico, ¿no? Es la definición de un conductor cargado, ¿no? Bueno. ¿Hasta ahí alguna duda? Esa definición de nodo tienen que tenerla muy en cuenta, ¿ya? Porque la van a utilizar bastante, ¿ya? De hecho, esa definición de nodo, pues, bueno, tal vez aquí no sea muy necesaria, pero en electrónica, en principios de electrónica, la van a tener que utilizar. Y de hecho, ahí fue cuando yo la comprendí por completo. Entonces, pues, apréndanselo, ¿no? Ahora, ¿de qué otra forma podemos definir un nodo? Hay una forma súper sencilla de definir un nodo, pues, aquí en circuitos eléctricos, pues, es que, bueno, esta forma es eficiente, pues, cuando van a resolver ejercicios, ¿no? Digamos que tenemos esto de aquí. De hecho, lo que les acabo de decir tiene una explicación un poquito más profunda cuando vamos a hacer análisis nodal, que me imagino que ustedes ya lo vieron, pues tengo entendido que en la física que dan ahora, pues les enseñan estos métodos. Está bastante bien, ¿no? Y ya, pues me imagino que ya les habrán dado eso, pues, pero pues hay una definición un poquito más profunda, ¿no? Pero bueno, en un nodo, pues básicamente digamos que tenemos este circuito. Ya por aquí hay más elementos conectados y todo eso. Ya por aquí se va a desplazar una corriente I1, digamos que por aquí hay una corriente I2. Y por aquí hay una corriente I3. Es lo que vimos hace rato. Este nodito, este puntito es un punto en donde las tres corrientes convergen, ¿verdad? Las tres corrientes se van a tocar en este punto. Aquí I1 llega hasta aquí, I3 sale de aquí, de este nodito, e I2 sale de este nodito, ¿ya? En este punto las tres corrientes se tocan, ¿ya? Eso lo podemos definir nosotros como un nodo, como mi nodito N, ¿ya? Eso ahí lo podemos definir como un nodo. Si alguien tiene alguna duda hasta ahí, si no, vamos a pasar a explicar ley de voltajes de Kirchhoff y ley de corrientes de Kirchhoff, que es lo último, creo yo que ya sí es lo último que nos falta. Bueno, entonces, vamos a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff. Para explicar la ley de voltajes de Kirchhoff, pues nos vamos a basar en esta mallita, pero le vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a hacerle un pequeño cambio. Un pequeño cambio por aquí. Le vamos a agregar una fuente de voltaje más. Esto está con más aquí, menos acá, entonces aquí le voy a poner un más y aquí un menos. Vamos a ponerle B2. Ya, no le vamos a poner nombre todavía. No le vamos a poner un valor numérico todavía. Ya, no pasa nada. Vamos a definir entonces, vamos a darle a estos resistores una polaridad para el voltaje, porque no les hemos definido una corriente. Vamos a definir una polaridad para el voltaje. Una polaridad, vamos a llamarle la polaridad B1. Ya, BR1, perdón. BR1. A este le vamos a poner una polaridad al revés. Menos, acá más. Acá, BR2. BR2. Y acá más y acá menos. BR3. Listo. Hasta ahí no hay ningún problema. No hemos hecho nada en el circuito, más que agregarle una fuente más. ¿Se dan cuenta? Tenemos dos fuentes de voltaje en serie. Las fuentes de voltaje sí se pueden conectar en serie. Ojo, por si acaso. Lo que pasa cuando se conectan en serie es que se suman los voltajes. Lo que no se pueden conectar es en paralelo. Lo mismo pasa con las fuentes de corriente. Ustedes las fuentes de corriente, ¿dónde están? Me olvidé de explicar eso. Las fuentes de corriente no las pueden conectar en serie, pero sí las pueden conectar en paralelo. Eso está muy bien, no pasa nada. Ya vamos a ver qué sucede con eso. De hecho, eso lo vamos a ver también en el ejercicio, en un ejercicio por ahí que tengo. ¿Ya? Las pueden conectar en paralelo. Sí las pueden conectar, no pasa nada. ¿Ya? Ahí no va a pasar nada. Obviamente aquí pues el circuito continúa, ¿no?
Ya, me dan un segundo, disculpen. Ya, listo. Las fuentes de corrientes se las pueden conectar en paralelo, no pasa nada. Ya vamos a ver qué sucede. Ahí, bueno, ahí se suman las corrientes o se restan dependiendo de la polaridad. Pues si las flechas apuntan para arriba todas, pues se suman. O para abajo todas, pues también se suman, ¿no? Pero bueno, vamos ahora a ver la ley de voltajes de Kirchhoff. Ay, me muero. Bueno, la ley de voltajes de Kirchhoff, para aplicarla, pues básicamente la ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la suma de los voltajes de las fuentes, bueno, disculpen la letra, es igual a la suma de los voltajes de los elementos pasivos. Ya, vamos a ponerle aquí pasivos. Ya, de los elementos pasivos, ¿no? Un segundo. La suma de los elementos de los voltajes de la fuente es igual a la suma de los voltajes de los elementos pasivos. ¿Ya? Pues, ¿qué quiere decir esto? Pues que en un lazo cerrado o en una mallita. Es decir, que en cualquier lazo cerrado que yo logre definir, si yo comienzo a sumar el voltaje de la fuente, los voltajes de la fuente y los pongo de un lado del igual, esa suma total va a ser igual a la suma de los voltajes de los elementos pasivos, es decir, los resistores, si yo las colocase del otro lado del igual. O sea, esta igualdad siempre se va a cumplir. No sé si ahí me debe tener, si alguien no entendió me avisa. Pero bueno, vamos a ver cómo se aplica esa ley de voltajes de Kirchhoff. O, bueno, cómo yo la aplico. ¿Ya? La forma más básica, más esencial de cómo aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff es esta. Ustedes definen un sentido, cualquier sentido, el que ustedes quieran. Yo voy a elegir este. Ley de voltajes de Kirchhoff. Digo, pues en ese sentido pues es importante indicar también que van a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff aquí, porque luego pues van a tener que definir sentidos de corrientes y se van a confundir y luego pues la persona que les revisa se les va a confundir, pues evitemos problemas, ¿no? Aunque bueno, también es muy fácil de ver, pues no. Si les llegan a bajar puntos por eso, pues es mejor que reclamen, ¿no? Porque tampoco, pues, ¿cómo te vas a confundir eso, no? Revisando, ¿no? Bueno, ya tenemos la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Y cómo vamos a resolver el circuito? Pues, ¿cómo vamos a aplicarla? Definimos el sentido. Ya, muy bien. Ahora, primero vamos a resolver esta parte de aquí. La suma de los voltajes de la fuente. Entonces, vamos a ubicarnos en un punto aleatorio del circuito. ¿Qué sé yo? Aquí. Y vamos a comenzar a desplazarnos en el circuito, a darle vuelta al circuito, en el sentido en el que yo definí mi ley de voltajes de Kirchhoff. Me dan un segundo. Bueno, vamos a comenzar a recorrer el circuito en el sentido en que yo definí mi ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces me comienzo a desplazar por aquí, a través del circuito. ¿Ya? Pero, ¿qué noto aquí? Que yo llego a este punto y noto que me topo con una fuente de voltaje. ¿Cómo me topo con una fuente de voltaje? Pues me topo entrando por su terminal positivo, ¿verdad? Porque yo me muevo hacia acá. Me muevo hacia acá, ¿no? Como me muevo hacia acá, entro por su terminal positivo y salgo por su terminal negativo, ¿verdad? Me desplazo así. Entro por más y salgo por menos. Por lo tanto, el voltaje que yo voy a poner de este lado del igual, de esa fuente, lo voy a poner negativo. ¿Ya? Le cambio el signo. Listo. Ahora, me sigo desplazando a través de la mallita. Y entro por menos de esta fuente y salgo por más. Me muevo así, ¿no? ¿Ya? Entonces entro por menos, salgo por más. Entonces el voltaje de la fuente de acá lo pongo positivo. ¿Ya? Pues así recorro el circuito hasta llegar al mismo punto. Si ya no me encuentro con ninguna otra fuente, pues ya no pongo ningún otro voltaje. ¿Ya? Al final pongo el igual y se acabó. Ya tengo este lado resuelto. ¿Ya? Entonces la suma de los voltajes de la fuente es menos V2 más V1. Ahora, voy a hacer el mismo recorrido en el mismo sentido, pero para resistores. Me voy a ubicar, qué sé yo, acá, porque ya sé que por aquí solo hay fuentes, ¿no? Entonces comienzo a recorrer el circuito. Me muevo a través del circuito. ¿Cómo entro al voltaje de este resistor? En el sentido en el que me estoy moviendo, en el sentido de la ley de voltaje de Kirchhoff. Entro por más y salgo por menos. En los elementos pasivos, cuando sucede esto, cuando yo entro por más y salgo por menos, lo que hago es poner su voltaje positivo, ¿ya? Si se dan cuenta es al revés. Cuando en la fuente entro por más y salgo por menos, su voltaje sale negativo. Pero cuando un elemento pasivo entro por más y salgo por menos, su voltaje es positivo, ¿no? No sé si ahí me voy a entender, si alguien se confundió me avisa. Bueno, continuamos. Y en este elemento pasivo entro por menos y salgo por más.
Por lo tanto, pues su voltaje me queda negativo. Y pues al final, pues en el de acá, pues me sigo moviendo, entro por más, salgo por menos de su polaridad, entonces pues el voltaje es positivo. Y ahí estaría aplicada mi ley de voltaje de Kirchhoff. Obviamente, si yo conociese los voltajes numéricos, los valores numéricos, pues ya los reemplazo nada más, y pues se va a cumplir que la igualdad de aquí es, pues, o sea, se va a cumplir la igualdad, ¿no? Básicamente se va a cumplir la igualdad. Ay, no. Ya, perdón, creo que falló ahí la digitalizadora. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda respecto a la ley de voltaje de Kirchhoff? Vamos a hacer ejercicios por si acaso, no se preocupen. Vamos a hacer uno que otro ejercicio. Un poquito sencillos. Ya mañana vamos a ver ejercicios más complejos. No pasa nada. En el caso de la resistencia sería, o sea, el signo lo podría considerar por donde entra. Claro, sí, sí. Tú dices que como yo entro por más, entonces su voltaje es positivo. Ajá. Sí, está bien. Sí. Y Es una buena... Sí, R2 dime. entra por menos. Ajá, como en R2 estoy entrando por menos, entonces su voltaje es negativo. Sí, es una buena forma de verlo. Y para fuentes activas, en cambio, es por donde sale. Ajá, si tú sales por el negativo, pues lo pones negativo, y si sales por el positivo, pues lo pones positivo. Sí, muy bien. Ya, muchas gracias. Ya, dale. Pues sí, es una buena interpretación. También lo pueden ver así. Lo importante es que puedan resolver el circuito. Es exactamente lo mismo. Está bien. Entonces, pues dicho eso, vamos a hacer ahora pues la ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff lo que me dice pues es que en un nodo cualquiera, la suma de las corrientes que están entrando a ese nodo es igual a la suma de las corrientes que están saliendo. Ya, perdón por la letra. Bueno, tomemos como ejemplo este caso. Ya, el nodo pues lo vamos a tomar como el puntito. Este puntito pues es mi nodo n. Entonces vamos a decir que vamos a hacer la ley de corrientes de Kirchhoff en mi nodo n. Ya, no hace falta que pongan esto por si acaso, solo pues para indicar nada más en qué nodo lo estoy haciendo. No pasa nada. No pasa nada si no lo ponen. ¿Ya? Pues ahora, en el nodo n, ¿qué corrientes están entrando y qué corrientes están saliendo? La corriente que está entrando al nodo es la que se dirige hacia el nodo, pues hacia el nodo n, hasta el puntito de aquí. Solo está entrando I1, ¿verdad? I1 es la única que se dirige hacia el nodo, la que apunta hacia el nodo, hacia el puntito. Ya, la única corriente que está entrando, no voy a sumarle nada más. ¿Cuál es la otra corriente las corrientes que están saliendo? Pues son I2 e I3. Si se dan cuenta, se están alejando del nodo. Las flechitas apuntan hacia afuera del nodo. Entonces las pongo acá, sumándose. I2 más I3. ¿Ya? Y pues básicamente esa es mi ley de corrientes de Kirchhoff. La suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Ya luego con la definición de potencial eléctrico vamos a sacar una ley de corrientes de Kirchhoff un poquito más especial, por así decirlo, pero que es mucho más útil. Pero pues eso todavía no lo ven y pues yo no lo puedo dar. ¿Ya? Una cosita. ¿Qué pasa, digamos, en este ejercicio? En este ejercicio yo le puedo cambiar el sentido a la corriente. Digamos que ya está I2, pero yo puedo poner una corriente en este sentido, en el sentido opuesto. Y lo único que tendría que poner es que esa corriente también va a ser I2, pero negativo, ¿no? Yo le puedo cambiar el sentido de una corriente cambiándole el ciclo, nada más. ¿A qué me refiero? ¿Qué sé yo? Digamos que aquí yo tengo un circuito en el que yo tengo un resistor, ¿ya? Resistor R. Yo sé que está pasando una corriente de 5 amperios a través de ese resistor, en este sentido. Yo puedo decir que esta corriente de 5 amperios de izquierda a derecha es lo mismo que decir que está entrando una corriente o pasando una corriente al revés, pero con menos 5 amperios, ¿ya? El signo menos, lo único que me dice es que las flechitas no van en esa dirección, sino que van en la dirección opuesta, ¿ya? Ahí, 5 amperios. El menos solo me cambia la dirección de la flechita, ¿sí? Es como lo mismo que hicimos con el voltaje por acá. Es lo mismo que hicimos con el voltaje. El signo menos del voltaje, pues lo único que me decía era que están las polaridades cambiadas. El signo menos de aquí, pues me dice que la polaridad de este B no es así, sino que es así. Con menos aquí, con más acá. ¿Ya? Es lo único que me dice el signo menos, que se cambia la polaridad. Nada más. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí de lo que hemos visto? No, todo bien. Está bien. Ya, a ver, ¿qué hora es? Son las 7:16. Ya, a ver, vamos a tomarnos un descanso de 5 minutos y y de ahí ya empezamos a hacer ejercicios, ¿ya?
En 5 minutos regresamos, ¿ya? Me dan un momento. Ya, hasta entonces, pues, analicen, repasen todo lo que han visto, pues si tienen alguna, si les surge alguna duda, me avisan, ¿ya? Ya regreso.
Ok, bueno, vamos a continuar con los ejercicios. Primero vamos a hacer unos ejercicios que me voy a inventar porque pues no busqué ejercicios, pero ya de ahí sacamos ejercicios del libro, no se preocupen. Por si acaso, si no tienen el libro me avisan y se los paso pues por el grupo. Son como 3 libros de la materia, no me acuerdo, creo que es el Sádico, el Nilsson Riddle y el Hayek, no me acuerdo. Pues, cualquiera de esos 3 libros es bastante bueno, mejor es el Nilsson Riddle para esta materia, y para la siguiente que es redes, pues el Nilsson Riddle y el Sádico. Y el Sádico para el tema de transformadores y acoplamientos magnéticos al final. Bueno, entonces vamos a hacer ejercicios. Primero vamos a hacer un ejercicio de... vamos a hacer un ejercicio de resistores en serie y en paralelo. Bueno, sí, resistores en serie y en paralelo, ¿ya? Entonces, pues vamos a ver qué podemos hacer. Ya, esto. Digamos un ejercicio sencillo. Bastante sencillo, sí, bastante didáctico. No, sería, qué sé yo, aquí tenemos un resistor de 2 ohmios. Aquí tenemos 3 resistores de 3 ohmios. Y nos piden, pues, calcular cuál es la resistencia equivalente en estos terminales, perdón. La resistencia equivalente en los terminales AB, ¿ya? Entonces, cuando nos dicen encontrar la resistencia equivalente en los terminales AB, quiere decir, pues, que de aquí para acá tenemos que reducir. ¿Ya? Hay que reducir todo esto, o sea, simplificar, básicamente. Y, pues, ¿qué notamos a simple vista? Esos 3 resistores están en paralelo. Como los 3 resistores están en paralelo, lo que va a suceder es que pues podemos sacar una resistencia equivalente. Entonces, pues redibujamos el circuito. Traten siempre de poner la mayor cantidad de proceso posible, pues hay algunos profesores que pues te califican el proceso y si no tienes un proceso pues aceptable, pues no te dan la nota. ¿Sí? ¿Tienes alguna duda? Un resistor equivalente entre estos 3 elementos. ¿Cómo lo vamos a sacar? Pues ya vemos que decimos el resistor equivalente es igual al paralelo entre 3 con el resistor de 3 ohmios y eso en paralelo con el resistor de 3 ohmios, ¿no? Vamos a aplicar la definición de elementos en paralelo, que sería la suma de los 1 sobre de las resistencias en paralelo. Ya, es un ejercicio bastante sencillo, ¿no? Todo esto elevado a lo menos 1. ¿Ya? Y pues sabemos que 1/3 más 1/3 más 1/3, pues esto me va a dar pues 3/3. La menos 1, pues sabemos que esto vale 1, pues, y 1 a la menos 1, pues es igual que 1, ¿no? Y ya, pues el resistor equivalente no es nada más que un ohmio, y pues la resistencia equivalente de esto de aquí, pues no es nada más que, la suma de estos 2 resistores, ¿no? Como estos 2 están en serie, pues se suman y me sale 3. Ya está, se acabó. Eso es, pues, un poquito para que vean cómo se aplica las definiciones de serie y paralelo. Que, pues, esto ya lo vieron también en física, pues. Por eso, pues, no había que profundizar mucho. Imagino que no hay dudas ahí, pues si hay alguna duda me avisan, no pasa nada. Y vamos con el siguiente ejercicio. Digamos que ahora me dicen aplicar una ley de voltaje de Kirchhoff. Ya, sabemos que cuando yo tengo una fuente de voltaje, ya, la consecuencia de que yo tenga conectada cargas a esta fuente de voltaje, pues va a ser la corriente, ¿no? Entonces vamos a decir que yo tengo una fuente de voltaje, tengo acá un resistor, otro resistor, otra fuente de voltaje, otro resistor, acá otra fuente de voltaje y pues se acabó. Aquí tengo menos, más y aquí tengo, qué sé yo, 2 ohmios, 3 ohmios, 5 ohmios, 10 ohmios y pues aquí tengo una fuente de voltaje así y de 2 voltios, 10 voltios y qué sé yo, 5 voltios. Ya, listo. Me piden encontrar la corriente en esta mallita. Ya, ¿cuál es la corriente en esta mallita? La corriente en esta mallita. Ya, para encontrar la corriente en esta mallita, pues yo puedo reducirla. ¿Por qué?
¿Cuántos resistores tengo? Tengo 4 resistores. Esos resistores, ¿cómo se encuentran conectados? En serie. Si están conectados en serie, pues compliquemos. Si están conectados en serie, pues los puedo sumar, ¿no? No compliquemos las cosas tanto. Ya vamos a hacer ejercicios más complejos. Esto es solo para que pues, se acostumbren un poquito, ¿no? Como tenemos resistores en serie, pues los podemos sumar, ¿no? Entonces, pues me quedaría que la resistencia equivalente en este circuito, pues no es nada más que 2, más 3, más 5, más 5, más 10, ¿no? Resistencia equivalente. Y pues 2 más 3, pues es 5, pues más 5 es 10 y pues 20, ¿no? Esto me da 20. Ya, listo. La resistencia equivalente de este circuito, pues no es nada más que un resistor de 20 ohms. Me falta la fuente equivalente. ¿Cuál es la fuente de voltaje equivalente? Las fuentes de voltaje se pueden conectar en serie. Estas 3 están conectadas en serie, pero las puedo sumar. ¿Cómo las sumo? Ya, tomemos el sentido de la corriente. No pasa nada. Desplacémonos en el sentido de la corriente y sumemos los voltajes. Como en esta entro por menos y salgo por más, su voltaje me queda positivo. 5 voltios. ¿Ya? 5 voltios. Ahora, siguiente fuente. Como entro por menos y salgo por más, su voltaje me queda positivo. ¿Sí? ¿Perdón? No diga que es positivo. Y el acá, pues como entro por más y salgo por menos, pues me queda negativo. Ya está. Sumo 5 más 10 menos 2. Pues esto me daría 13 voltios, si no me equivoco. Sí. Ya. Pues como yo tomé como positivos aquellos elementos que tienen el más hacia arriba, básicamente, pues aquí la fuente me quedaría con el más hacia arriba. 13 voltios. Pues este circuito es equivalente al de acá. Son equivalentes y pues la corriente que pasa por aquí es la misma que pasa por acá. Y pues básicamente esto es una ley de Ohm, ¿no? Porque sabemos que como están conectados en paralelo esta fuente y este resistor, pues aquí está el voltaje de la fuente, ¿no? Entonces pues la corriente sería nada más que el voltaje de la fuente partido del resistor. Amperios. Pues esto pues pongan en la calculadora y ya, listo. Es un ejercicio súper sencillo, ¿no? Solo era para demostrar nada más cómo se aplica la ley, bueno, de reducción y pues la ley de voltaje de Kirchhoff. Ustedes también pudieron haber aplicado directamente la ley de voltaje de Kirchhoff aquí. ¿Por qué? Porque ya definieron una corriente, ¿no? Pues definen una corriente. Yo les recomiendo, cuando ya tienen definida la corriente, pues tomar la ley de voltaje de Kirchhoff en el mismo sentido de la corriente. Entonces, pues digo, bueno, entonces la ley de voltaje de Kirchhoff la voy a tomar en ese sentido. ¿Y la corriente qué va a hacer? La corriente pues es la que les va a definir ahora la polaridad de los voltajes de los resistores. Más, menos, porque la corriente se desplaza así. Luego la corriente baja por aquí, entonces tiene más y menos. Acá lo mismo, baja por aquí, más, menos. Y acá, más, menos. ¿Ya? Y pues le hubiese quedado pues aquí lo mismo. Esta suma de los voltajes de las fuentes, le hubiese quedado 5 más 10 menos 2 es igual a ahora la suma de los voltajes de los resistores. Si se dan cuenta, en el sentido de la ley de voltajes de Kirchhoff, yo siempre voy a entrar por más y salir por menos en los resistores. Si se dan cuenta, siempre voy a entrar por más y salir por menos en el sentido de la ley de voltajes de Kirchhoff. Por lo tanto, sus voltajes siempre me van a quedar positivos y siempre van a ser la corriente que yo definí multiplicado por la resistencia. Entonces sería el voltaje de este resistor, que es I por 2, que vale su resistencia. En el de acá sería I por 3. En el de acá pues sería I por 5. Bueno, por 3. Y en el último pues sería I por 10. Al final se acaba el factor común, me iba a quedar pues lo mismo que estaba acá. Ya, es lo mismo, pueden hacer cualquiera de los dos procesos. Hay muchas formas de resolver un solo circuito. Pues ustedes pues traten de encontrar siempre la que es más conveniente y ya está. Ahora, me dan un momento para buscar algún ejercicio en el libro. De hecho, aquí tengo uno que creo que di el semestre pasado y si pues ya lo di, pues lo complicamos un poquito, le cambiamos valores y... No, lo vamos a complicar un poquito. O vamos a resolverlo pues de dos formas distintas, ¿no? Me dan un segundo. Y pues, si no, hacemos otro, no pasa nada. Vamos a hacer este ejercicio de aquí. A ver. En el ejercicio pues, me piden encontrar el voltaje en este resistor. Ya. A ver.
A simple vista, ese voltaje solo está en ese resistor. No. No, es verdad, no está solo en ese resistor. ¿Por qué? Porque ese resistor está en paralelo con esta fuente, con esta fuente, con este resistor y con esta fuente, ¿verdad? Yo puedo pues trazar el camino ese que les dije, ¿no? El camino de aquí hacia acá, de acá hacia acá, y lo mismo con todos los elementos, ¿no? O puedo pues decir que todo esto es un solo nodo, con un solo potencial, y es compartido para todos estos elementos, y lo mismo con el nodo de abajo, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues están en paralelo. Es verdad, todos los elementos tienen tienen el mismo voltaje. Ya, hay dos formas en las que yo puedo pues encontrar este voltaje, perdón. Ya, primero lo que tendría que hacer es reducir las resistencias en paralelo. Resistencias en paralelo, ¿qué se hace? Cuando tengo dos resistores en paralelo, puedo sacar un resistor equivalente, ¿verdad? Primero yo sé que voy a tener un resistor equivalente. Como son dos resistores en paralelo, la resistencia equivalente, pues ya sabemos que es aplicar la fórmula. El producto de los resistores dividido para la suma de los resistores, ¿no? De las resistencias, perdón. ¿Ya? Sería, pues, el producto 10 por 10 partido 10 más 10. Y pues eso sería, me parece que 5. Sí, pues 100 y sobre 20, 5, sí. 5 ohms. Ya. Entonces, pues tenemos aquí que la resistencia equivalente vale 5 ohms. ¿Ya? Vamos a redibujar el circuito así tal cual. Podríamos seguir reduciendo, obviamente, pero pues no lo vamos a hacer porque pues primero vamos a hacerlo así normal para hacer un análisis en los nodos, ¿no? Un análisis en los nodos y hacerlo un poquito más complejo, ¿no? Algo que me olvidé de decirles, a ver, aquí será, ¿en serio? Algo que olvidé de decirles, ya les voy a explicar una cosa. Es que pues una vez que yo saco la resistencia equivalente, el voltaje B que tenían esos dos elementos que están en paralelo se va a conservar en la resistencia equivalente. Obviamente aquí va a estar el voltaje B, ¿ya? El voltaje se va a conservar. Lo mismo pasa con elementos en serie, pues como se va a conservar la característica que ellos tenían en común, la corriente, ¿ya? Ahora, lo que yo puedo hacer aquí son dos cosas. Analizar este nodo, ¿ya? O analizar pues las corrientes y sacar la corriente que pasa a través de este elemento o simplificar estas tres fuentes de corriente, porque ¿cómo están conectadas estas tres fuentes de corriente? En paralelo. Cuando las fuentes de corriente se conectan en paralelo, tú puedes sumar sus corrientes, ¿ya? Vamos a hacerlo de la forma más sencilla primero. Vamos a sumar sus corrientes. Vamos a simplificar las fuentes de corriente, ¿no? Primero vamos a simplificar. Ya, ¿cómo yo simplifico las fuentes de corriente? Yo hago esto. A ver, defino. Positivas van a ser las que apunten, en las que la flecha apunte para arriba. En la que la flecha apunte para arriba van a ser positivas. En la que la flecha apunte hacia abajo van a ser negativas. ¿Ya? Y así lo voy a tomar. ¿Ya? Entonces voy a sumar las corrientes. Como esta flecha apunta para arriba, pongo 5 amperios positivos. Como esta flecha apunta para abajo, 1 amperio negativo. Y esta apunta para arriba, pues 6 amperios positivos. Y pues 5 menos 1 más 6, esto me da 10. 10 amperios. Si el resultado me sale positivo, entonces la fuente equivalente va a tener la flecha hacia arriba. Si me salía negativo, si me salía menos 10, la flecha la ponía hacia abajo, porque el negativo es el de la flecha hacia abajo. ¿Ya? La ponía hacia abajo la fuente con el negativo. O sea, la fuente la ponía con la flechita hacia abajo, perdón, y no le ponía el signo negativo, por si acaso, ¿ya? Bueno, luego igual veremos más ejercicios de eso. Una vez que ya tengo las fuentes sumadas, ya no pongo las tres fuentes, sino que pongo directamente solo una, hacia arriba en este caso, porque así me quedó positivo hacia arriba, y pongo el resistor equivalente. El resistor equivalente es de 5 ohmios, y aquí está el voltaje B, y aquí están los 10 amperios. Y pues ya ahí ya es un circuito súper sencillo, ¿no? Pues ya sabemos que esta corriente de 10 amperios es la que va a pasar a través de este elemento, porque solo hay un camino cerrado por donde puede desplazarse esa corriente, ¿no? Y pues directamente el voltaje B sería los 5 ohmios multiplicado por los 10 amperios, y esto es 50 voltios. Otra forma un poco más compleja de verlo,
por así decirlo, sería aquí tal cual. Ya tenemos el circuito aquí. Yo voy a decir, bueno, vamos a analizar las corrientes en cada nodo de este circuito. Yo sé que en este circuito tengo, entre comillas, dos nodos, ya, por así decirlo, dos puntos donde convergen las corrientes, ya en la parte de arriba. La corriente de 5 amperios que está entrando por aquí, 5 amperios. La corriente, qué sé yo, la corriente del resistor, vamos a llamarla I sub R, y una corriente I' que, qué sé yo, está entrando, la corriente I'. I', está entrando, ¿ya? Entonces voy a hacer una ley de corrientes de Kirchhoff en este nodito. Ya vamos a llamarlo nodo 1. Entonces digo, bueno, voy a hacer ley de corriente, ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1. Perdón. Perdón. Ya, todavía estamos bien con el tiempo. Ya, ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1. Y digo, bueno, la suma de las corrientes que entran es igual a las que salen. ¿Cuáles son las que están entrando en el nodo? I' y la de 5 amperios. Entonces, I' más 5 amperios es igual a la corriente del resistor, que es la que sale. Ahí, 5 amperios. Me falta encontrar, pues aquí tengo dos incógnitas. Pues acá, pues voy a analizar este nodo de acá para ver qué tiene, ¿no? Entonces, pues aquí yo tengo que está entrando la corriente de la fuente de 6 amperios, ¿verdad? Esta corriente sale de aquí y entra a este nodito. Está saliendo la corriente de 1 amperio, el nodo, 1 amperio. Y están saliendo, voy a decir que está saliendo una corriente. ¿Cuál es esa corriente? Pues es la misma I'. ¿Por qué? Porque si yo digo que sale una corriente de aquí, ella tiene que desplazarse obligatoriamente por aquí, porque no tiene otro camino. Y al final terminar entrando a este nodo. ¿Y cuál es la corriente que está entrando a este nodo? I'. Entonces, por lo tanto, es la misma corriente. ¿Ya? Entonces voy a hacer mi análisis en el nodito 2. Entonces voy a hacer ahora mi ley de corrientes de Kirchhoff. Ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 2. Pues, ¿cuáles son las corrientes que entran? Solo la de 6 amperios, ¿verdad? Es la única que está entrando al nodo. Entonces, 6 amperios es igual a... ¿Cuáles son las corrientes que salen? La de 1 amperio y la I'. ¿Ya? De aquí voy a despejar I'. I' me va a salir 5 amperios, ¿no? Porque el 1 pasa a restar y son 5 amperios. De ahí voy a despejar I' acá. Y pues me quedaría 5 amperios más 5 amperios es igual a IR. Y por lo tanto, pues la corriente en la resistencia me quedarían 10 amperios. Ya tendría la corriente en la resistencia. Simplemente aplico, como la corriente está entrando por más y saliendo por menos de esta polaridad, aplico que V es igual a la corriente de la resistencia por la propia resistencia, y eso me iba a dar los 50 voltios. Son dos formas de resolver el mismo ejercicio, ¿no? Igual este es un ejercicio bastante sencillo, entre comillas. Bueno, sí, sencillo para pues solo analizar. Si me pedían pues la potencia de ese resistor, pues ya sabemos el voltaje, pues tendríamos que aplicar pues la expresión de, si me piden la potencia del resistor de 10 ohmios, pues como ya conocemos el voltaje V, que es 50 voltios, no me importa el signo en realidad cuando quiero calcular la potencia del resistor de 10 ohmios pues sería el voltaje al cuadrado dividido para los 10 ohmios, ¿no? La resistencia. Sería 50 al cuadrado dividido para 10. ¿Ya? Con eso mismo podría calcular la potencia que me están suministrando cada una de las fuentes, por si acaso. Y pues me va a quedar que esta está... De hecho, vamos a calcularla. Ya sabemos cómo calcular la potencia del resistor. Ahora vamos a calcular la potencia de las fuentes. Sabemos ya de antemano que V vale 50 voltios, ¿ya? Con la polaridad que está aquí. Ahora, para la fuente de aquí, la de 5 amperios, yo quiero calcular su potencia. Su potencia es igual a V por I. Positivo, ¿por qué? Porque la polaridad positiva del voltaje está en la punta de la flecha y la polaridad negativa está en la cola de la flecha. Por lo tanto, es 50, que es el voltaje positivo, por la corriente, que es 5 amperios. ¿Ya? Y esto me va a dar, pues 250, ¿no? 150 vatios. ¿Ya? Ahora, la potencia en la fuente de 5 amperios. ¿Ya? La potencia en la fuente, qué sé yo, de 1 amperio. ¿Qué sucede con la polaridad? Tiene el más arriba en la cola de la flecha y el menos en la punta de la flecha. Por lo tanto, como está la polaridad cambiada, si se dan cuenta, está al revés, tengo que poner un signo menos por delante. Y ahí pongo el voltaje, 50 voltios, y la corriente, que es 1 amperio. Por lo tanto, esto me va a dar menos 50 vatios.
Y pues esto significa que la fuente en realidad está consumiendo potencia en lugar de suministrarla, ¿ya? En la forma en la que yo lo veo, en la que yo estoy analizando la potencia, pues la fuente está consumiendo potencia en lugar de suministrarla, ¿ya? Esta de aquí se está suministrando, esta de acá está consumiendo. Y pues así podría ser para la última, pues que sería pues lo mismo, ¿no? La potencia de 6 amperios, de la fuente de 6 amperios, sería el voltaje de la fuente por su corriente. Positivo, ¿por qué? Porque está el más en la punta de la flecha y el menos en la cola de la flecha. Sería 50 multiplicado por 6. Esto me daría 300 vatios. ¿Ya? Listo, pues ya. Listo, sería la potencia de todas las fuentes. ¿Qué pasa si yo sumo la potencia de todas las fuentes? Me tendría que dar, creo que 500 vatios, sí, 500 vatios. Ya, por ahí no sé si cometí algún error, pero bueno, 500 vatios. Ya, ya. Esta es la potencia total suministrada, porque es la suma de la potencia de todas las fuentes. ¿Qué pasa ahora si yo saco la potencia total suministrada por los dos resistores? Vamos a aplicar esta expresión. Los dos resistores van a tener la misma potencia consumida, ¿no? Perdón, suministrada no por los resistores, no, consumida por los resistores. Ya, porque obviamente consumen, ¿no? Siempre van a tener la misma potencia, ¿por qué? Porque tienen el mismo valor de resistencia, ¿no? 10, y tienen el mismo voltaje. Por lo tanto, pues la potencia de cualquiera de estos dos resistores pues va a ser nada más que el voltaje al cuadrado dividido para 10, que son sus resistencias, ¿no? Pues sería 50 al cuadrado dividido para 10. Y esto me daría pues 250, ¿no? Porque 50 por 50, sí, 250. Ah, bien. Ya, 250. 250 vatios. Ya. Si yo sumo la potencia de los dos resistores, la potencia total de los resistores, ¿cuánto me daría? 500 vatios, ¿verdad? La potencia total consumida en el circuito por todos los elementos pasivos me da 500 vatios. Si se dan cuenta, es la misma potencia total suministrada, perdón, por todas las fuentes, ¿ya? Entonces, de aquí saco la conclusión de que la potencia consumida por todos los elementos pasivos es igual a la potencia suministrada por todos los elementos activos, ¿ya? Eso, pues, es la conservación de la energía, ¿no? No se puede dar que aquí me dé un valor y aquí me dé otro, porque estaría mal resuelto el ejercicio. Básicamente es eso. Así yo puedo comprobar que resolví un ejercicio bien, porque la potencia entregada es igual a la potencia consumida, ¿ya? Eso es algo también muy importante. Se complicó, bueno, no se complicó, se hizo un poquito más extenso el ejercicio, pero es porque para agregarle más cosas, ¿no? Para agregarle ya la definición de potencia. ¿Alguna duda hasta ahí? Disculpen el desorden. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo no quedó claro? Todo claro. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta ahí por hoy. El día de mañana vamos a analizar más ejercicios un poquito más complejos, ya no así sencillos como estos. Vamos a analizar ejercicios complejos en los que pues tengamos que emplear comenzar a crear variables de corrientes, armar ecuaciones, tratar de simplificar y cosas así, ¿no? Sin utilizar obviamente métodos de mallas y métodos de nodos, ¿ya? Métodos generalizados en sí, ¿ya? Eso sería todo por la ayudantía del día de hoy, y si no tienen ninguna duda, pues voy a detener la grabación, ¿no?